damos gracias, Padre, porque nos permites en este momento estar aquí reunidos, Padre. Te pedimos por aquellos hermanos que están aún en camino para poder llegar, que tú seas con ellos, tráelos con bien, Padre. Tú sé con nosotros en cada momento en esta reunión, con el hermano Nelson, Padre, que tú puedas darle la sabiduría que tú ya tienes puesta en él para esta clase y que también nosotros tengamos el corazón, Padre, en la mente para poder recibir la palabra y la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros y que no se quede solo aquí, sino que también pueda ser llevada a otros. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rosario. Y queremos dar la bienvenida a todos los que pues recién se van conectando y que esperamos que todos podamos aprender de lo que vamos a ver ahora. En parte vamos a continuar con en donde nos habíamos quedado, que estábamos viendo algunas definiciones. Y es un poco difícil, sobre todo porque en la Biblia tenemos la palabra pereza, la palabra procrastinación no aparece. Tenemos que buscarle ahí cuáles son las equivalencias. Y digamos, para la palabra pereza no hay una sola palabra, sino que en la Biblia, cuando la leemos, aparece pereza, perezoso, este, a veces negligencia, pero todo depende cómo se traduzca la Biblia. Entonces, lo que yo he hecho es me he ido al Strong, y en el Strong, que es el diccionario y también concordancia Strong, ahí encuentro la palabra en griego o la palabra en hebreo. Y entonces busco esa palabra en todo el Antiguo Testamento y luego esa palabra en el Nuevo Testamento con su número que le corresponde. Entonces, para una sola palabra, en español hay varias palabras que se usan en hebreo o en el griego. Entonces, las traducciones pueden ser, eh, digamos, no exactas, pero si nos vamos al original, al idioma original, ahí sí podemos ir sacando toda la información, aunque la traducción no sea la ideal. Por ejemplo, la palabra pereza en algunos textos se traduce como ocioso. Y la palabra ocioso se traduce como negligente a veces. Y por eso es un poco difícil, pero por eso como iniciamos fue de dar diferentes tipos de definiciones para que nosotros no podamos decir esto es pereza, sino poder ver la pereza de diferentes perspectivas. Y eso fue lo que hicimos. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior para que los que no pudieron estar pues se ubiquen y luego retomamos entonces. Muy bien. Ok. Bien, el tema, ¿cómo vencer la procrastinación? Eh, es una palabra no muy usada y para algunos hasta cuesta pronunciar esa cra, ¿verdad? Que está ahí. Saldría mejor si fuera procrastinación, pero es procrastinación. Casi hay que pensarlo bien para decirla. Pero bueno, esta es una palabra que nos define ciertos, ciertas actitudes del ser humano, pero no aparece en la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver de dónde procede y ahí es donde entra el tema de la pereza. Ahí es donde entra el tema del ocio, ahí es donde entra el tema de la negligencia y todas estas palabritas que de una u otra manera tienen relación. Entonces, sin embargo, vamos a decir que todas ellas, todas, son antivalores, o sea, es decir, no son cosas que uno debe de buscar, más bien son cosas de las que uno debe de huir. Como las cosas buenas se buscan, buscar el amor, buscar la justicia, pero las malas hay que huir de ellas, huir de la fornicación, huir del pecado, etcétera. Entonces, esto sería un antivalor, la pereza.
Y lo que hace es que drena el poder de Dios en nosotros, o sea, succiona, va succionando hasta que nos hace creer que no tenemos poder para hacer las cosas. Nos hace creer que somos incapaces de realizarlas. Entonces, eh, nosotros debemos de identificar, que es uno de los primeros temas, identificar algunos de estos rasgos o manifestaciones de la pereza en nuestro carácter. Hay que ver si son parte ya de nuestro carácter o en qué área se está manifestando para que nosotros, una vez ubicada, podamos entonces darle un tratamiento bíblico. ¿Verdad? Esa es la idea, poder desenmascarar este antivalor. Y las definiciones que damos, la ventaja que tienen es que ustedes están recibiendo todo el material, ¿verdad? Todo, todo. Quizá no todo lo que se presenta aquí está en el material, pero el material prácticamente contiene todo lo que es la clase. Y hablábamos de definiciones, que es la primera, una conductual, o sea, más bien del punto de vista de la conducta, es la resistencia a realizar un esfuerzo necesario. Vamos a mover aquí que no alcanzo a leerlo todo. Ok. Es preferir el placer inmediato del descanso sobre el beneficio a largo plazo del trabajo. Definición psicológica, un estado de apatía y falta de motivación que nos hace sentir que cualquier tarea, por pequeña que sea, es una montaña insuperable. Hablábamos la vez pasada que nos imaginábamos un problema enorme cuando realmente no lo es. Vemos una gran barrera cuando no lo es. Sin embargo, la perspectiva del perezoso es muy diferente de la perspectiva de una persona diligente. El diligente dice, "Ah, yo lo voy a hacer". Y el perezoso dice, no, pues hay muchos obstáculos ahí, hay diferentes perspectivas. Y el perezoso, el asunto es que se lo cree. Y cómo se lo cree, eso lo frena. La definición espiritual es el descuido de su vida espiritual y de las cosas de Dios por un de cansancio injustificado del alma. La definición, aquí voy a dar una nada más, que es la del hebreo 6103. El término hebreo implica engaño o flojedad. Representa una actitud habitual que rehúye el esfuerzo. Cualquier tipo de esfuerzo no lo puede aceptar. El trabajo productivo y la responsabilidad, dejando los deberes sin hacer en el campo, o en el hogar, en el trabajo, donde quiera que la persona se esté desarrollando. Y la definición 3636, que es digamos, la más común, esta es la pereza, según Strong, implica una actitud reacia y tardía, marcada por la dilación o el retraso, la desidia y la falta de energía espiritual o física para realizar las tareas importantes. Así que ahí son algunas de las definiciones que estamos utilizando. Y vamos a la procrastinación. Procrastinar ahora se usa como un verbo que significa, es el acto de retrasar de manera consciente las tareas o actividades que deberíamos estar haciendo por realizar otras de menor importancia o de importancia nula o vana, nada más porque me causa un placer. Entonces, eso es lo que debemos de entender por procrastinación, es dejar de hacer las cosas importantes por hacer otras que no son importantes y postergarlas. Mañana lo voy a hacer. Ahora voy a ver la tele. Mañana lo voy a hacer, voy a revisar mi cel. Mañana lo voy a hacer, voy a dormir un rato. Y eso es procrastinar. Dejar las cosas importantes para después. Y te asignaron ya una tarea para llevarla la próxima semana a la escuela y tú dices, ah, una semana todavía no hay tiempo, voy a ver un partido o voy a visitar a mi amiga o a cualquier otra cosa que no es productiva por algo que sí es productivo. Entonces, no importa el tiempo de entrega,
sino el tiempo que tienes ahorita y cómo lo vas a utilizar. Entonces, la procrastinación implica elegir actividades más placenteras o sencillas en lugar de las que realmente requieren nuestra atención o esfuerzo. A menudo está relacionado con el miedo al fracaso o la falta de motivación para realizarlo. Bíblicamente hablando, aquí es donde nos afecta bastante a nosotros y poca gente lo reclama, porque si hay cosas que la gente necesita de ti, pues te lo van a exigir y finalmente lo vas a hacer. Pero si nosotros estamos procrastinando a cosas espirituales, ahí es un problema porque nadie está encima de ti. Oye, lee la Biblia, oye, ora, oye, haz esto, oye, confiesa tu pecado, haz esto, pide perdón. Cuando el Espíritu nos habla y lo procrastinamos, después, eso puede llegar a ser un peso espiritual muy fuerte. Entonces, se define como la pereza, la negligencia o el aplazamiento intencional de las responsabilidades dadas por Dios. Aún el mismo David, allá en los Salmos, él decía, ¿hasta cuándo, hasta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, a veces tenemos la idea, sí, voy a orar, pero un día de estos y no oramos. Y digo, sí, me voy a levantar a tal hora y lo voy a hacer y vamos a orar. Y voy a orar media hora y no lo cumples. Y así se te va pasando el tiempo, aun cuando nosotros digamos, yo quiero hacerlo y anhelo hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otras cosas que realmente no tienen trascendencia. Y si espiritualmente tú estás haciendo esto, entonces te estás causando un problema espiritual muy serio, que luego se te va a hacer como un callo espiritual que no te va a permitir salir adelante. Entonces, también obviamente representa un mal uso del tiempo y la falta de diligencia. Y todo esto ligado al temor y a la incredulidad. Aquí hay una palabra importante que es no sé si se ve en el cursor, pero es la palabra incredulidad. Muchas de las cosas que nosotros no estamos haciendo es por esto. Y tenemos que ver la parte opuesta, o sea, fe, movernos por la fe. Definiciones que hablábamos era la de ocio. Aquí está la del ocio. Vamos a ir leyendo una nada más. El diccionario hebreo de Strong se define principalmente como vacío, vano, ligero o sin valor. Es algo que en lo que estoy invirtiendo el tiempo, pero yo sé que lejos de ser beneficioso, no lo es. La palabra en griego, aquí era hebreo, en griego es... em, significa inactivo, ocioso, infructuoso, perezoso o estéril. Es lo que les comentaba. A veces estamos hablando de ocio, sí, ahí está, pero a veces se traduce como perezoso o como estéril o como infructuoso. Y por eso mejor irse a la raíz y no en la palabra en español. Estas son algunas definiciones. Eh, en la Biblia, el tema de ociosidad se habla como falta de trabajo, pero no solamente eso, sino lo que nos lleva a problemas espirituales. Y debemos de tener un gran cuidado en esto. Ahora, la negligencia, la palabra negligente en este caso es relajarse o dejarse ir, soltarse, soltarse. eh, y también esto es visto como una debilidad, es una debilidad. Se utiliza frecuentemente con el sentido de perder el ánimo, desmayar, estar inactivo o dejar de actuar. En el griego siempre hay como elementos nuevos, por eso es bueno ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y la palabra negligente en el griego tiene que ver comúnmente con como perezoso, lento, flojo, tímido. Describe a una persona que no tiene fuerzas, que no tiene energía, una persona que está quejándose, alguien que busca decir excusas para no hacer las cosas.
Entonces, como una falta de entusiasmo y obviamente pues negligente, ¿verdad? Siendo utilizada en el Nuevo Testamento para señalar la pereza, particularmente en el contexto de la parábola de los talentos. Ahí el Señor habla fuertemente con uno de sus siervos. Así que entrábamos a este tema. En este tema, yo quisiera dedicarle un poquitito más de tiempo, vamos a ir despacio acá, para poder entender qué es el espíritu de estupor. No es igual, no es una palabra de nuestro vocabulario común y corriente, la palabra estupor, y por eso es que pues tenemos que revisarla muy bien. Y en la Biblia no es una sola palabra, sino que dice que es un espíritu de estupor. Vamos a ver qué significa, pero antes vamos a ver dónde está ubicada dentro de la Biblia. Aparece en dos ocasiones, en otras también, pero no se menciona la palabra, solamente sus consecuencias. Y la primera está allí en Romanos 11:8. Y dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Eso es como la descripción que está dando el apóstol Pablo de lo que es el espíritu de estupor. Este espíritu de estupor hace que las personas tengan ojos, pero que no vean, y que tengan oídos, pero que no oigan. O sea, más bien no es un problema físico, es un asunto intelectual, es algo mental, algo que está ahí adentro que no logra discernir, que no logra entender y las cosas están ahí enfrente. Es como cuando una persona ve las cosas de Dios, pero dice el libro de 1 Corintios que han de discernirse espiritualmente, pero como no tiene ese elemento espiritual, no las puede entender. Tienen ojos, no ven, y tienen oídos y no oyen. También en Isaías 29:10 aparece, esta es la primera mención en la Biblia, y esto es referente al mensaje que Dios le da a Isaías para que lo vaya a predicar. Y le dice, vas a predicar un mensaje, pero las personas que te van a oír van a tener espíritu de estupor, porque dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño profundo, de sueño profundo. Y lo que está pasando acá es precisamente eso, es, es una, es un sueño espiritual. Aquí sí ya no estamos hablando tanto del aspecto conductual o psicológico, más bien estamos hablando de un problema espiritual que afecta obviamente el resto de la vida de la persona en diferentes áreas. Pero es un problema espiritual y esto le puede causar o puede derivar en otros problemas. Pero entonces veamos, ya que hemos ubicado dónde se menciona en la Biblia, vamos a ver qué es el estupor. Nada más la palabra en el diccionario, estupor, es como una anestesia espiritual. Yo creo que todas las iglesias tienen miembros con espíritu de estupor, pero no lo saben. No lo saben. Es más fácil que se dé cuenta otras personas que ellos mismos, porque el espíritu de estupor es una anestesia espiritual. Es algo como que la persona está actuando mal, pero no se da cuenta, no lo siente, como cuando a alguien le están pisando el pie y no dice nada porque no lo siente. Es justamente lo que pasa, que está yendo a la deriva, está cayendo, apartándose de los propósitos de Dios y no se da cuenta. Se está extraviando y no se da cuenta. Este tipo de actitudes pueden llevar a las personas a perder la fe, a perder la fe en el sentido de que ya dice creo en la Biblia, pero ya la persona ya no se mueve a creer textos específicos de la palabra. Y a eso podríamos llamarle una apostasía, creyentes incrédulos dentro de las iglesias. En cuanto esta palabra es cuando la persona entra en un letargo donde ya no discierne la voluntad de Dios. Hermano, esto es muy grave, ya no puede
saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Desconoce hasta sus dones o ya lo sabe, pero no tiene interés en ponerlos por obra. Cuando hablamos del espíritu de estupor, esto es algo eh, que se manifiesta juntamente con el tema pereza y si esto se une con la negligencia y todo, o sea, pueden llegar a haber casos muy, muy fuertes y graves de creyentes que tienen el espíritu de estupor. La pereza prolongada puede llevarnos a este estado. Ahora, ojo con esto, ¿no? Porque los textos principalmente son para no creyentes. Sin embargo, lo que estamos anotando acá, la pereza prolongada y profunda, podríamos decir, puede llevarnos a este estado de estupor, porque nos adentramos tanto en la pereza, que prácticamente ya no reaccionamos nada a lo que es las cosas espirituales, las demandas que Dios me hace. Y ya no, yo vivo mi vida como yo quiero y las demás cosas pues ahí van saliendo. Pero ya no, mis propósitos espirituales no lucho por cumplirlos. Así que viene la costumbre, nos acostumbramos a la derrota, nos acostumbramos a la inactividad y luego perdemos la sensibilidad espiritual. Esto lo que significa es que ya no escuchamos la voz del Espíritu. El Espíritu inició hablándonos, inició motivándonos, inició recordándonos pasajes bíblicos. El Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir mal por lo que estamos haciendo, pero no hacemos nada. Simple y sencillamente lo escuchamos y lo ignoramos. Y el Espíritu continúa trabajando y hablándonos, al punto que el Espíritu Santo no solamente queda contristado o disminuido, sino ya se apaga. Y los cristianos con el Espíritu Santo apagado son muy similares a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Muy similares. Y Y puede ser que el espíritu de estopor ya esté desarrollándose en su vida. Cuando ya pierden la sensibilidad espiritual, ahí son serios problemas los que se manifiestan. Nos enfrentamos a esto a diario en el desinterés por la oración, por por descuidar la familia. Sabemos que hay que hacer la oración familiar y no le damos importancia. Sabemos que hay que orar personalmente, igual tampoco le doy importancia. Yo sé que tengo que edificar, que tengo que mejorar mi relación con Dios, pero estoy en ese desinterés, o sea, ya no, así estoy bien. O sea, realmente voy a la iglesia, digo que soy creyente, me relaciono con creyentes, pero mi vida espiritual está muy, muy apagada. Como diría Dios, que tenemos una religión, pero nuestro corazón está lejos de él. Así les decía allá en el libro de Isaías, cuando dijo, hastiado estoy de vuestras lunas nuevas, de las fiestas, etcétera, porque ¿para qué hacen todo eso si su corazón está muy retirado, muy apartado, muy lejos de mí? Eso es lo que les dijo el Señor a los israelitas de aquel entonces. Entonces, es lo que nos pasa a nosotros ahora, que podemos nosotros estar teniendo una bonita religión y hacer todas las cosas externas que nos hacen religiosos, pero mi relación con Dios, ¿cómo está? Y probablemente lo sepamos, que no andamos bien, pero no me preocupa. O sea, ya tengo tiempo de estar así y no me ha caído un rayo. Tampoco Dios me está castigando, ¿no? Yo me ha dejado que yo me vaya allí y al parecer pues todo va bien. Eso es lo que piensan estas personas y entonces no están motivados a hacer un verdadero cambio en su vida. Ya cuando estamos en este desinterés espiritual. Pero ¿cómo nos podemos desinteresar por lo espiritual cuando es Dios quien nos ha dado la vida? Cuando Él fue quien derramó su sangre por nosotros, cuando Él nos ha dispuesto todo lo que es bueno para nuestro crecimiento espiritual, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ha hecho tantas cosas para nosotros.
que nosotros no podemos simple y sencillamente perder el interés, descuidarnos de nuestra familia, no participar en los programas de formación espiritual, ya sea para prepararme o para preparar a otras personas, que es importante. La vida cristiana, eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Dios no nos ha llamado a ser espectadores, sino somos los que estamos actuando. Somos los que estamos en la acción para poder alcanzar propósitos y darle a Él honra y gloria con nuestro estilo de vida. Así que no podemos tener apatía para el servicio a Dios. No podemos decir, ay, esto es hastiado, estoy hastiado, esto es gravoso, esto me molesta estar haciendo estas cosas para Dios. Pero en realidad deberían de hacer. Cuando la hacemos en la carne es molesta, pero si la hacemos en el espíritu es un gozo, es una paz, en una tranquilidad que hay en el corazón. Así que todos estos, el desinterés, el descuido, la apatía y Sí, en la palabra, en la oración, allí es donde se va manifestando lo que es el espíritu de estupor. No sé si alguien quería hacer un comentario. No. yo. Sí, Ah, sí. ok, hermana Sandra, sí. Sí, a mí lo que me llama la atención es que dice, Dios les dio espíritu de estupor en Romanos. Y luego en Sí, Isaías dice, derramó sobre vosotros espíritu de sueño profundo. sí. O sea, aparte de, o sea, es algo que Dios lo da, es algo malo, o sea, por lo que estoy escuchando y todo, pero Dios les dio espíritu de estupor. O Sí, sea, hermana. La verdad, le ¿cómo? voy a decir, ya se nos ¿Cómo está lo adelantando explico? en esto. El Ah, espíritu de estupor perdón, es, no, perdón. no, está bien. El espíritu de estupor es un castigo. Por eso decía hace un rato, esto es más para no creyentes. Sin embargo, hay creyentes que llegan hasta este punto y es un castigo, digamos, como automático. Eh, es como, a ver si me doy a entender. Yo voy en una calle y veo un rótulo que dice fin del camino, pero no le hago caso al rótulo y yo sigo y se acabó la calle y hay ahí un precipicio. Entonces, el rótulo solo me advertía las consecuencias de seguir adelante, pero a veces creemos que Dios ha puesto rótulos por todos lados, nada más por echarnos a perder la vida, por molestarnos. Pero no, donde hay un rótulo es porque viene una consecuencia y Dios nos trata de evitar que recibamos ese dolor. Entonces, el espíritu de estupor es como la consecuencia de una persona que vive apartado de Dios y que no tiene interés en las cosas de Dios porque como que ya se encontró bien, ya se acomodó viviendo allí y le cae la misma maldición. Entonces, cuando hay exceso de pecado en una persona, se manifiestan todas estas acciones. Y obviamente esto vendría a ser muy, muy similar a aquella instrucción que Pablo le dio a, creo que es a Timoteo, que le dijo, a los tales, entrégalos a Satanás. Como que ya realmente con esto ya no se puede trabajar, déjalos. Y es difícil, pero es como que si fuera una advertencia para los cristianos, cuidado, te vas por ahí, pero el cristiano justamente allí es donde quiere meterse. Y vamos a ver también, ya lo vamos a ver como maldición, ¿verdad? Pero muy buena observación, hermana, porque esto sí proviene de Dios. ¿Alguien más? Hermano Alfonso. Eh, Buenas noches, pastor. Sí, muy buenas noches, mi hermano. ¿Puede ejemplificarse con lo que le pasó a Faraón cuando le dio dureza de corazón? Em, sí, en parte sí. En parte sí. Lo que pasa es que
En este caso, puede ser, cuando digo en parte, no me refiero a la maldición, sino me refiero al estado de la persona, porque el estado de Faraón era de mucho orgullo, de mucha altivez, y su condición y su carácter de dureza era lo que lo había llevado precisamente hasta ese punto de que le caían las plagas por su carácter que él tenía. Y sí llegó a experimentarlo. Sin embargo, eh, no sé qué llega primero, si la maldición o la condición de la persona para experimentar esto, ¿verdad? Pero en el caso de Isaías está bien claro que es una maldición. En el caso de Romanos también es algo que Dios envía a las personas. Pero puede ser, es que, ¿se acuerdan del libro de Romanos cuando dice Dios los entregó a una mente entenebrecida? Dios los entregó a las consecuencias de su pecado. Pero no es que Dios los entregó en el sentido de que Dios hizo esas cosas para los que desobedecieron, no. Cuando una persona se le da un anuncio, mira, no vayas a entrar ahí porque es peligroso, y entra, recibe las consecuencias, no como maldición, sino porque desobedeció el mandato y estando adentro ya recibió la consecuencia. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos experimentando no son maldiciones de Dios o que Dios nos envía algo, sino son las simples consecuencias de no obedecer los mandatos que el Señor nos está dando. Entonces, en ese sentido, sí, diría yo que tiene razón que se puede asociar con lo que le pasó a Faraón allí en Egipto, ¿verdad? Es muy cierto. La misma condición a cierto nivel es como, no te acerques al fuego. Ah, pero yo me quiero acercar, ok, me acerco, me quemo, pero no es que Dios me mandó una maldición de quemarme, sino yo desobedecí y recibí la consecuencia de la desobediencia. ¿Hay otra manita levantada por ahí? Sí, Hermana pastor. Telma, sí, gusto saludarte, Telma. Gracias, gracias, pastor. Bendiciones. Pues mi Bendiciones. pregunta, Sí, nosotros estamos claros que tenemos la vida eterna sí, desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. sí, Pero frecuentemente vemos a personas y en todas las iglesias, como usted le dijo, con espíritu de estupor y sí. que están pecando, pecando, pecando. Bueno, va mayor y mayor ese pecado, hasta tal punto que ya no van a la iglesia y ya no parecen cristianos. Ujú. Entonces quisiera que me ampliara esta parte, pastor. A ver, muchas gracias, Telma, por tu pregunta. Es una pregunta que yo creo que hay que multiplicarla por tres, cuatro, por cinco, porque muchos tienen la misma pregunta. Y justamente es una parte en la que podríamos verlo como una prueba, porque Dios ha dejado la disciplina en la iglesia como una prueba, pero una prueba para ver si una persona es creyente o no. Y, y puede ser una falsedad, una persona que dice ser creyente y no lo es. Pero como nosotros no podemos llegar hasta al punto de decir este sí, este no, entonces lo que debemos de hacer es nada más apoyarnos con las palabras que el Señor nos dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque hay muchas personas que por los frutos parece un inconverso, parece una persona que no tiene a Dios, pero en un periodo de tiempo. Pero puede ser que esta persona Dios la haga reaccionar, como el hijo pródigo. Cualquiera pudiera haber dicho que mientras él andaba en la vagancia, lo podíamos haber calificado de una forma, pero él finalmente se arrepintió y regresó. Entonces hubo un cambio. Por eso decir, este es una persona no creyente en absoluto, es un poco arriesgado decirlo porque desconocemos el resto de la historia futura, ¿verdad? Lo que falta, digamos. La desconocemos. Entonces, no sabemos si el espíritu está trabajando con él y el espíritu está apagado. Recordemos que hay un proceso. Cuando estudiamos la clase de la corona de vida,
ahí hay un proceso bien interesante porque el proceso va así, Telma. Primero el Espíritu Santo nos habla y nosotros obedecemos, pero hay personas que no obedecen y el Espíritu sigue hablando y la persona no obedece, no obedece, no obedece, a tal punto que el Espíritu Santo se contrista. Es decir, está allí y pero ya está, como ya no tiene control de la persona. Pero ahí está, todavía hay oportunidad de que la persona escuche. Pero al pasar el tiempo y la persona no obedece, entonces el Espíritu Santo se apaga. Ya no es que ya no esté, es que la persona ya no siente la dirección del Espíritu Santo, o sea, pierde la sensibilidad y ya el Espíritu ya no puede dirigirle. Entonces Dios tiene otras opciones para llamar la atención. A este nivel ya muchos de nosotros podríamos decir, no, ese no es creyente porque cómo habla, hasta malas palabras dice, ya por sus frutos ya parecería que no lo es, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que está haciendo. Y dice la Biblia, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, cuando una persona está metido en el pecado y sigue en el pecado y sigue, y alguien lo observa, alguien lo ve, entonces puede acercarse a esa persona y decirle, eh, eh, como dice el texto, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces sí se puede restaurar esa persona y si te escucha y hay una buena relación, entonces se consigue que esa persona se arrepienta y vuelve. Excelente. Pero puede ser que el exhortado sea uno y la persona no hizo caso. Entonces, otro nivel, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo le sigue hablando, pero ya no por internamente, ya no por personas, sino que ahora le habla por las circunstancias, es decir, enfermedades, es decir, accidentes, pruebas difíciles, problemas económicos, despidos del trabajo. O sea, como quien dice, te voy a hacer reaccionar de alguna forma, porque sí eres mi hijo, pero eso Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. Sin embargo, a ese nivel, nosotros ya estamos diciendo, pues esa persona ni creyente es, pero internamente no lo sabemos. Y aún esta persona con las pruebas difíciles de la vida puede ser que diga no, 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 y sigue adelante. Entonces, es ahí donde pues uno tiene que llevarlo a la iglesia y que la iglesia tome una decisión de exhortarlo, de ministrarle, de ayudarle para restaurarlo. En todo momento, todo proceso debe de ser restaurar a la persona. Es decir, si hablamos de restauración, tenemos que pensar que la persona sí es un creyente y que puede volver a reconciliarse con el Señor. Y la persona no hace caso a los pastores, entonces sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque se cree que la persona no es parte del cuerpo de Cristo. Y si no es parte del cuerpo, entonces no puede participar en la cena, no puede estar con los demás hermanos porque los va a contaminar, entonces se aparta de la congregación. Sin embargo, la posibilidad de arrepentimiento está todavía está ahí. Entonces, solamente es para proteger la iglesia, pero el caso de esa persona sigue. De hecho, lo último es cuando Pablo le dice a Timoteo, oye, el tal hay que entregarlo a Satanás, o sea, ya déjalo para la destrucción de la carne, o sea, hay que se muera. Entonces, estos procesos están ahí en la Biblia, pero no son para que nosotros podamos tener la autoridad para decir si eso no es cristiano. Podríamos decir si se parece o no parece, eso sí, definitivamente que lo podemos decir, pero lo mejor es orar por ellos para que el Señor en el nivel que los lleve, ellos puedan ser sensibles al Señor y volver a reconciliarse con Él. Entonces, no sé si te queda alguna duda, Telma, todavía. No, gracias, gracias, pastor. Sí, bueno, hermano Robert. Amén, amén, hermano. Sí, no, no, qué casualidad. Sí, ahora que habló el hermano Alfonso, mi esposita y yo estábamos comentando lo de Faraón y Moisés,
y sobre este espíritu de estupor, que es algo Sí, bien fuerte, ¿verdad? sí, Porque, bueno, y más de una vez llegó Moisés y le dijo, así dice el Señor, y antes de que pasaran las cosas, se lo advertía y no sí. escuchaba. Y Ah, también, o sea, como dice Romanos 11:8, ¿ah? Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no sí, vean y oídos que no oigan. Él no oía, no escuchaba. Y aparte de eso, las 7 plagas, hermano, con esas 7 plagas, todo eso que pasó, hermano, y pues, es como que estuviera ciego, ¿cómo no va a ver eso? Y aún así sí, se fue detrás del pueblo de Israel, ¿verdad? sí, Amén. sí, sí, no, gracias, hermano, gracias. Y el problema es que la persona que tiene el estupor no se da cuenta que está infectado, no se da cuenta y sigue adelante. En el caso, digamos, como se supone que esto es para personas no creyentes, porque se supone que este es un estado espiritual muerto casi. Entonces, pero por eso la pregunta es, ¿puede un creyente tener espíritu de estupor? ¿Cómo? Yo. ¿Cómo va a ser esto? Y Pablo nos da a ver, sí, hermana Sandra, Discúlpeme, ¿no? Me queda sí, una duda. sí, Es un espíritu enviado por el Señor por la desobediencia, ¿no? sí, Eh, sí, si en algún momento la persona se da cuenta de que esto pasa, obvio se arrepiente y todo, ¿puede pedirle a Dios que Dios quite ese espíritu de la persona? sí, sí se puede, hermano. Ahora, pero Ah, esto solo lo puede hacer el creyente, sí, porque sí, el no sí. creyente tiene espíritu de estupor, pero como no es creyente, no se lo puede quitar. ¿Verdad? Hasta que acepta a Cristo, tiene que nacer de nuevo. Pero en el caso del creyente sí se puede, hermana. Sí, perfectamente. Hermano, ¿quién? Sí. Hermana Feliciana, sí. Sí, Ok. Pastor, buenas noches. Sí, Sí, hermana Feliciana, dígame. quería hacer una pregunta con respecto a que usted mencionaba que un cristiano puede llegar a eso por Sí, desobediencia y me imagino que uno mismo da la apertura, ¿no? Para eso también, porque prácticamente estamos diciendo que es la obra del enemigo en la vida del creyente, ¿a eso entiendo, Pastor? Espíritu significa sí, que sí, no, hermano. definitivamente no es Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces es el espíritu Sí, de exacto. enemigo que comienza a obrar. Entonces, ¿cómo entendería, pastor, si Dios ocupa mi corazón? Entonces no tendría cabida el enemigo en mi vida. ¿Cómo entiendo? Ok, ya. Sí, muy bien, gracias, hermanita, porque saca esta pregunta. Y no lo aclaro Gracias, yo en el pastor. material, pero yo me imaginé que iba a salir la pregunta. Y es la siguiente. No estamos hablando de un espíritu, así como un ente espiritual enviado de Dios, como un ángel, digamos. No, es una condición del alma. No es un espíritu como tal, sino es una situación que se presenta cuando hay exceso de desobediencia y presencia de pecado, cuando hay ausencia y lejanía de Dios. La persona es como lo de Romanos que dice, Él los entregó a las consecuencias mismas de su pecado. Y allí se entregaron, y dice que unos a otros se metían y hacían cosas vergonzosas y todo. Es el extremo pecaminoso lo que da realmente este espíritu de estupor. No se trata de que podamos hacer una expulsión demoníaca o algo así. No, hermana, no, no se trata de eso, porque Dios no manda espíritus para que vayan poseyendo personas. No, no es así. Es una condición espiritual como resultado de excesiva desobediencia del creyente. Y qué bueno que preguntó eso, hermana, para poder hacer la aclaración. Gracias, pastor. Gracias. Sí, Hola, sí. buenas noches. Hermana Elena, luego Nidian. Luego Tere y me dice, y luego vamos a ver quién más. Adelante, Buenas Nidian. noches. Elena, sí. Entonces, de que lo que pasa es que Elenita, sí, sí. estaba pensando en Saúl y también en Sansón, de que la verdad Ah, que como eran personas de que, bueno, Saúl sí es cierto, el pueblo quería rey y todo lo demás, pero aún así Dios lo eligió. Pero sí, ya, bueno, ya apartado del Señor,
y a ver de que lo que le agarraba el espíritu de locura que lanzaba todo a la pared y quien se le Sí. escapara. Bueno, entonces, en Ajá. el caso de y que bueno, que llegó hasta el final de su vida, de que desobedeciendo al Señor, porque buscando hasta una divina hasta el final. Entonces, Sí, como sí, que sí. no tuvo discernimiento, ni llegó, a pesar de que tenía personas a su alrededor, no le, Sí. pues sí, tenía profetas y todo que le podían guiar, pero él no se dejó guiar por el Señor. En el caso de Sí. Sansón también, de que dejarse engatusar por Dalila y por todo lo demás, y después no reconocer hasta en el momentito final de que ya le habían quitado hasta sus ojos y todo, entonces de que Sí. le pidió al Señor de que mejor moriría entre los filisteos y agarró las dos columnas del templo de los filisteos, entonces, Sí. y venirse abajo. Entonces podemos ver de que, bueno, como usted lo decía, no es un espíritu que anda regalando Dios, sino que son las Ujú. consecuencias mismas del pecado, ya lejos del Señor. Entonces, dice de que vienen los 7 demonios y no sé qué, también lo mencioné en Sí. algún lado de la Biblia, que dice de que Ajá. cuando alguien se aparta del Señor, bueno, es poseído por otros 7 demonios, entonces mucho más Ujú. poderoso de lo que era antes de llegar a los pies del Señor. Las consecuencias se Sí. viven para una persona, el estupor, es decir, de que está como muerto, ese insensible, su corazón y sus Sí. pensamientos están lejos del Señor. Ujú. Muy bien, y esos dos ejemplos muy bien seleccionados, Elenita, porque sí, ellos son una descripción exacta de lo que es el espíritu de estupor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Así que gracias. Hermana Tere Malagón, hermana Tere. Ok. Ya puede hablar, hermana Tere. Solamente habilite su micrófono y ya le vamos a escuchar. No le está funcionando el micrófono, hermana Tere. Vamos a pasar, hermana Nidia, mientras resuelve su tema del micrófono. Si me escuchen. Ah, sí, ahora sí, hermanita, ya. Buenas noches para todos. Sí, Hermano, Nelson, en el caso de que, bueno, ahorita ya escuché otros testimonios, otros comentarios, pero en el caso del faraón, él no veía todas las plagas y todo lo que le sucedía, que es lo que Dios le mandaba como castigo, porque en realidad él no tenía el espíritu de Dios, ¿no? O sea, el faraón no tenía el espíritu de Dios, sí, entonces no podía darse cuenta de todo lo que le estaba pasando, es que Dios le estaba mandando castigo, ¿no? Por ser, como dice usted, por el carácter que él tenía, ¿no? sí, tenía que ver con el carácter, hermana Tere, pero, y tiene razón, no tenía el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, muy pocas personas tenían el Espíritu de Dios, solamente en aquellos que Dios escogía y el Espíritu descendía sobre sus vidas y el Espíritu se iba. No como ahora en el tiempo de la gracia, que todos los creyentes, los que hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios y nosotros somos el templo del Espíritu. En el Antiguo Testamento, aún los mismos israelitas no tenían el Espíritu de Dios, solamente aquellos caudillos espirituales como Moisés, como los líderes. Dios ponía espíritu sobre ellos para poder dirigir a su pueblo. Y lo que pasaba con Faraón era simple y sencillamente el carácter de él reflejado ante las acciones de Dios. Yo siempre explico esta situación con un ejemplo. Veamos si yo pusiera un, un- un plato con un pedazo de mantequilla y lo pongo en el patio, en una mesa, y a un lado pongo otro plato y un pedazo de barro. Y entonces los pongo donde haya sol. Después de un rato de estar bajo los rayos del sol, ¿cómo cree que va a estar la mantequilla? Derretida, Derretida. ¿Y cómo va a estar el barro? duro. Duro. Exactamente. Entonces era la naturaleza del corazón de Faraón, su orgullo, su prepotencia y todo eso, lo que lo hacía reaccionar
ante una misma experiencia. Mientras Moisés se iba fortaleciendo en fe, Faraón se iba fortaleciendo en su orgullo y no su mismo orgullo, su misma arrogancia no le permitía ver lo que Dios estaba haciendo. Él no, obviamente no tenía fe, sino su carácter lo llevó a tal nivel. Entonces, no era tanto que Dios lo endureció el corazón, así intencionalmente, sino su corazón se iba a endurecer ante los rayos de la obra de Dios. Pero lo mismo pasaba con Moisés, que recibía la misma situación, la misma circunstancia, pero en él otro tipo de acción es la que pasaba. Porque Ujú. todo depende de la condición del corazón de la persona, ¿verdad? Ok. Bien, Gracias. sí, hermano, con gusto. Hermana Nidia. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermanita. Gusto de oírle. Bueno, oyendo todos los comentarios, bueno, yo creo que este espíritu, como dice usted, no es un espíritu que, como dice, llega, hace, sino que está en nosotros en cuanto al dormir espiritual. Si nosotros nos dejamos de alimentarnos espiritualmente, de, como dice, tomar en los alimentos espirituales, las armaduras que el Señor nos ha dado, entonces nosotros vamos decayendo en una condición espiritual de un dormir. A eso se habla este espíritu, ¿verdad? Sí, No es un espíritu, porque si estamos hablando del faraón, el faraón primeramente no tenía Dios. sí, Segundo, estaba muy lejos de la condición espiritual con Dios. Entonces son casos que no, como dice, no tienen ninguna comparación en respecto a esto, porque estamos hablando de la condición espiritual que cae el cristiano, el creyente, cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente y buscar de la presencia del Señor. sí, así es, hermana. Muy bien, aclarado y definido. Y esperamos que ninguno de nosotros que estamos acá, lleguemos a experimentar eso. Y como les digo, esto es un proceso. Ese proceso se los explica el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Dice así, vamos a leerlo, el pasaje, y ustedes van a ver ahí un proceso. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Vean acá importante, dice que no andemos, en la palabra gentil aquí no se refiere a los no judíos, sino que se refiere que nuestro tipo de andar no debe de ser como una persona que no tiene a Cristo en su corazón, es decir, un no creyente. Dice que no parezcamos creyentes, que ya no seamos como los gentiles, que si hemos nacido de nuevo, que vivamos en vida nueva y que vivamos, como dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es que vienen aquí a recoger el ticket para ir al cielo y se van a vivir la vida al lodo, sino para que sigan viviendo en comunión con Dios. Y Pablo dice, ya no sean como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no andan conforme a la palabra, sino conforme a sus razonamientos, conforme a su manera de pensar, conforme a su prudencia, cuando la misma Biblia habla de que no te fíes de tu prudencia, sino que mejor hay que hacerla a un lado, reconocer a Dios y Él es el que va a enderezar nuestros caminos. Así que dice acá que no debemos de andar conforme las ideas que en nuestra mente están, conforme a la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí hay otro nivel. Si nosotros seguimos conforme mi manera de ser, de mi manera de ver las cosas, yo dirijo mi familia como yo pienso, como yo quiero, no como la Biblia dice. Yo actúo como creo yo que es conveniente, no como dice la Biblia. Yo voy a la iglesia, soy un creyente de acuerdo a mis expectativas personales, pero no me acomodo a un patrón bíblico. Entonces, yo estoy viviendo en la vanidad de mi mente. ¿Y eso cuál es el resultado? Un entendimiento entenebrecido. Es decir,
voy a entrar en un proceso de oscurecimiento espiritual en mi mente. Ojo con esto, es que me confunde en mis pensamientos, ya no hay claridad, ya no logro discernir lo que es una cosa, lo que es la otra. Y me vuelvo ajeno de la vida de Dios, porque ya no estoy en comunión con Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, aquí está otro punto, la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia. Ese es otro nivel. Vean cómo se va dando este tema para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, cuando llegamos al final, Pablo lo que está diciendo es prácticamente eso, ya es un espíritu de estupor el que tiene la persona. O sea, está tan lejos de Dios que esa palabra avidez habla de, ahí tengo las definiciones más adelante, pero habla de cuando una persona peca, pero insaciablemente. O sea, termina de pecar y ya quiere volver otra vez a pecar. Ya la persona está controlada, ya está dominada por el pecado. Y por eso cuando él dice al principio que ya no andéis como los otros gentiles, existe la posibilidad de que un creyente tenga un, un caminar como el caminar de un inconverso, como el caminar de una persona que no ha nacido de nuevo y se parecen el uno con el otro. De hecho, hasta hay no creyentes que son mejores que los creyentes. Y aquí vemos el proceso. Y aquí vemos donde se puede llegar hasta ese nivel. Ahora, las definiciones, pues, están acá para que ustedes puedan tener un poco más de conocer, ¿verdad? Cuando dice vacío, la vanidad significa vacío, carencia de propósito real o invertir en lo que no tiene valor. Es lo que estamos hablando. Estamos ociosos, estamos perezosos, estamos invirtiendo tiempo en cosas que no tienen valor, o sea, no hay productividad. Es una mente que se ocupa de humo en lugar de la verdad de Dios. ¿Hay preguntas? No. Ok, hermana Paola. Sí, justamente eso iba a preguntar, Sí, pero haciendo referencia que por ahí, haciendo los dones espirituales, sí, pero para un creyente, porque ahí decía, la palabra que Dios había puesto, pero era para como para sacarlo, despertarlo de esa dureza sí. y, y se me venía en mente que por ahí hay muchos hermanos y yo lo estoy viendo en algunos hermanos que no sé si están o están por caer en esa dureza espiritual, en donde Sí. usan el don de Dios para aprobar o desaprobar ya sea a los pastores, a los hermanos, Mm, incluso hasta el no creyente. sí, ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo voy a orar por la persona no creyente, yo veo que esa persona en las cosas, cuando veo la persona, la veo como triste. Entonces yo me pongo ujú, a orar. Y lo mismo me pasa con el hermano. Veo como una tristeza. Y ahí justo ha salido esto de que la vanidad significa vacío. Entonces sí, ahí me estoy dando exacto. cuenta que muchos hermanos tienen un vacío en usar mal la palabra de Dios, en usar la palabra para la conveniencia de la vanidad de nuestro corazón. O sea, porque ha saltado algo que no ha sanado, puede ser. Sí, sí, ujú. Sí, en este caso es cuando alguien sustituye cualquier cosa que se compare con la palabra de Dios para guiar nuestra vida es un vacío, porque no se compara la palabra absoluta, eterna y perfecta de Dios con una idea humana. O sea, no tiene sentido. Por eso es que el guiarse o el dirigir tu vida o mi vida, la vida de alguien, por medio de tus propios pensamientos, de tu propia prudencia, entonces tenemos el problema que vamos mal, vamos mal. Y eso es apenas el inicio del proceso, porque Ajá. como viste aquí, esto va un poco más adelante. Sí, sí, Ujú. sí.
Gracias, pastor. Hermano Alfonso. Sí, pastor. Mire, yo aquí lo que me estoy dando cuenta es que hay dos condiciones, o dos claros, bueno, sí, dos condiciones, los que Sí, son los creyentes y los no creyentes. sí, Y el tema aquí es que, por ejemplo, donde dice Dios que les da espíritu de estupor, pero fue a los no creyentes. sí, ¿Sí es correcto? Sí, ok. sí, Pero veo y luego estoy viendo dentro de lo que estamos opinando, hay tres ejemplos vivos. Uno, el de Sansón, que fue un creyente y se pudo recuperar porque pues clamó a Dios, ¿no? Pidió sí. perdón, ¿sí? Ujú, Hay un segundo ejemplo, el de Saúl, que fue sí, ungido como rey, ¿sí? Bajo la protección de Dios, pero por su falta, por su falta, ya no se pudo recuperar porque nunca reconoció su pecado y nunca sí, pidió perdón. Y el tercer exactamente. ejemplo es un no creyente que fue el faraón, ¿sí? Ahí a Ujú, Faraón le dio dureza de corazón, como bien dijo usted. sí, Entonces sí son tres tipos de ejemplos que estoy viendo y que de alguna manera pues damos gracias a Dios que nosotros somos creyentes sí. y que podemos de alguna manera visualizar ya con esto que nos está diciendo y Ujú. doblar rodilla y clamar, porque no hay de otra. Exacto, hermano. Ahí está el punto, ¿verdad? Doblar rodillas, reconocer la situación y tomar decisiones, ¿verdad? Entrarle ya a los cambios. Pero es lo que ocurre cuando nos separamos del Señor. Al principio decimos un poquito, no, nadie se asusta, pero poco a poco las personas se van separando del Señor. Y ya, como está puesto ahí, esto ya puede llegar a una situación moral, una depravación, perversidad o pensamientos vanos de la persona. Y cuando hablamos de la mente de la persona, como consecuencia de apartarse de Dios e insistir en el pecado, viene el entenebrecimiento a nuestra mente. Es decir, ya es como un humo que va entrando, ya no alcanzamos a ver y la Biblia habla de que las personas así son como tienen corta la vista, o sea, ya no tienen visión, ya no pueden ver y algunos ya ni corta la vista, sino que son como ciegos. ¿Por qué? Ciegos para qué? No para ver las cosas físicas, sino ya andan a tientas espiritualmente hablando. Ya no los guía la palabra, a estas personas ya el Espíritu Santo no se está manifestando en sus vidas y finalmente siguen apoyándose en la vanidad de su mente y ahí van adelante. Entonces, estas personas ya no pueden entender el propósito de Dios, ya no pueden tener el gozo del Señor en su corazón, más bien buscan gozarse y alegrarse con los que alegra y se gozan los no creyentes y anda en esos ambientes. La verdad es que ahí esto es un proceso en el que no es que Dios los meta, sino es un proceso en el que ellos mismos han entrado por causa de su pecado. ¿Alguien? Sí, Luis, hermano Luis. Buenas noches, hermano pastor. Muy buenas noches, mi hermano Luis. Estaba escuchando lo que está sobre ese ¿cómo se llama? Estupor. Es exacto. Estaba viendo. Yo pienso, me paso yo en el libro de Gálatas. Pablo decía de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16. Pero Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerda que Sí, el ser humano es intelecto y tiene emoción, ¿va? Porque dice el 17, sí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. Yo estaba numerando yo aquí, hay como más de 17 deseos de la carne, ah, 17. sí, 17. No porque la persona no tiene el Espíritu Santo, sino la persona tomó su decisión, se alejó, porque si yo numeré,
Aquí los números son los dicen acá: adulterio, fornicación, inmundicia, lavicia, ahí entre los lavicia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, decisiones, herejía, hasta llegan la gente del cristianismo. Sí, Puede ser que, puede ser, está en una iglesia, pero depende del predicador y el maestro. Si no está usando correctamente la Biblia, llega herejía. Envidia, está en envidia. Homicidio, borracho, orgías. Entonces yo pienso yo, el deseo de la carne, el ser humano, si no está cementada su fe en la escritura a través de Jesucristo. Ahí yo pienso entre el espíritu, ese espíritu, por decir así, tiene deseo de la carne, y la carne ¿qué quiere? Quiere disfrutar el mundo, quiere disfrutar el placer de la carne, dar el lugar, el deseo, pero como dice Pablo aquí, andad en el sí, espíritu de Dios, de Cristo, el verdadero único Dios, el espíritu. Porque ya dice más abajo, sabemos que el fruto, el espíritu son 9 frutos, pero miramos desde la carne son 17. sí, hay más. 17 contra 9. Y no Entonces yo están creo que todos, hermano, hay más allí todavía. hay más, pero si miramos en Hebreo, el 12 dice: pueste tu ojo en el autor, puesto tus ojos, tu mirada. Aquí dice el hecho: tú mataste al autor de la salvación. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, nuestro pecado, matamos a Cristo por nuestros pecados. Cuando ahí entra ese espíritu maligno, digo, porque ahí está la persona, pues, busca Sí. algo, no está centrado en la escritura, no está viendo a Cristo en la escritura, no está viendo de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Si miramos a Judas, carta de Judas, Judas habla, es un libro, pero es un libro tremendo de carta de Judas. Ahí habla sobre los malos maestros, la gente hablando, enseñando cosas, pero dice abajo, el único Salvador, dice, el único, el potencia que el gobierno sobre todo. Es mi aporte, hermano pastor. Muchas gracias. Sí, excelente, hermano Luis, muchas gracias. Y sí, usted lo describe muy bien, porque ahí está el rótulo, ¿verdad? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si pasamos ese rótulo, nos exponemos a todo lo que pueda venir ahí, que entre otras cosas está ahí el espíritu de estupor. Entonces, habla también de que el corazón se volvió duro. Esa palabra dureza está muy bien seleccionada y puesta ahí, que significa que entró ese corazón, que se describe como duro, entró en un proceso de dureza. Es decir, un tiempo fue blanda, pero que ahora es más dura que el mármol. Y ahí en la figura he puesto como una sección cortada del tallo de un árbol. Y ahí se puede ver cómo ahora es una piedra, pero un tiempo eso fue blando, pero ahora ya no. Entonces, en un tiempo sí era sensible a la voz de Dios, pero ahora ya no la escucha. Ya no la escucha y está recibiendo todas las maldiciones que podría recibir una persona que es un no creyente. Pero bueno, entonces está la lascivia, que es un deseo desmedido o incontrolado de los deleites carnales en general. Es como que a mí no me importa lo que los demás piensan, yo me voy a satisfacer. Es como ya no piensa, ya no hay un freno espiritual, ya no hay, no me importa que me vean, no me importa que sea caro, no me importa que yo tenga que pagar quizás una mala amistad, lo que sea, pero esa es la lascivia, que como cuando un drogadicto busca la droga, que no importa que roba dinero o lo que sea para poder hacer el pecado. Y avidez es una cosa mayor todavía que la lascivia, porque el avidez es una persona ansiosa, afanada, apasionada por complacer sus deseos carnales. Esto es cuando la persona ya ha perdido el hecho de que ya no se satisface con hacerlo una vez, quiere otra y otra y otra y más rápido. Ya es avidez, el pecado tiene un control total de esta persona. Ahora, puede ser que el creyente llegue hasta estos puntos, como lo dijo Pablo, ya no andéis así. Eso significa que algunos cristianos en aquel entonces andaban así. Y por eso viene la exhortación. Y
podemos concluir entonces que sí, hay cristianos que pueden tener ese carácter lleno de estupor y que ya no perciben las cosas de Dios y que ya no disciernen la voluntad de Dios. Y entonces es que viene este espíritu de estupor, que viene casi como un juicio por desobediencia, pero en realidad son las consecuencias de la misma desobediencia que los han llevado hasta ese punto, que diríamos que es una apatía espiritual. Ahora, lo grave de esto es que el problema no es religioso, es espiritual. Quiere decir que siguen yendo a la iglesia, están allí porque se sienten bien, allí están sus amigos, allí conviven con otros, les gusta el ambiente, pero no tienen esa libertad espiritual para disfrutar una relación hermosa con el Señor. Ya no pueden discernir, no pueden servirle a Dios, no pueden servir. Tienen conceptos internos que les impiden llegar a servir a Dios porque ellos mismos dicen que no pueden hacerlo. Y evidentemente están lejos, lejos del plan de Dios para sus vidas. Ahora, esa apatía espiritual crónica, porque me gustó esta frase, por eso la puse así en negro, es una apatía espiritual crónica dentro de la iglesia. Lo triste es que este estupor no se limita a los impíos solamente, sino también en aquellos cristianos que dicen serlo, pero, por ejemplo, tenemos el caso de Apocalipsis 3, que dice, el Señor le habla y dice, em, que creen, creo que tengo el pasaje, pues ahí está, dice, creen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Es lo que dice Apocalipsis, hablándole a la iglesia de Sardis. Hay personas que se creen creyentes y todo, pero en realidad están espiritualmente muertos. Y la pregunta surge, ¿verdad? Lo que decía la hermana Telma, ¿serán creyentes o no? Surge esa pregunta. Y allí vamos a ver cómo Dios trata con estas personas para ver si realmente podrían llegar a liberarse de ese espíritu y volver otra vez a la comunión con el Señor, volver al primer amor, ¿verdad? Para poder ir adelante. Ahora, hay un detalle en esto, que muchos cristianos nominales están tan entregados al mundo que las verdades eternas les saben a tierra. O sea, ya no, o sea, la promesa de la palabra de Dios, las instrucciones, ya no tienen sentido. Entonces, lo que viene es nada más escuchar la palabra de Dios como se escucha llover, nada más como de fondo, oír un mensaje, oír todo y ya. Pero no estoy buscando palabra de Dios para mí, sino que estoy oyendo palabra de Dios y a lo mejor pienso en las necesidades de otros, pero no en la mía, porque ya no puedo discernirla. Entonces, estos tipos de creyentes se van entrando poco a poco metiéndose, y pues ahí lo que también viene a ser una indisposición del corazón y una actitud sutil y peligrosa, que es la apatía espiritual crónica. Yo también uso esta expresión para referirme al espíritu de estupor. Y bueno, esto lo que nos da a veces es iglesias llenas de actividades y eventos, pero vacías de vida. Creyentes que profesan actos de devoción, pero cuyos corazones están lejos de Dios. Y en un mundo saturado de tantas distracciones, de tanto inclusive enseñanzas que los sacan de la comunión con Dios, creyentes que están allí pero sin ningún tipo de compromiso. Hay iglesias entregadas inclusive al show, a lo que le gusta a la gente y se preparan para ofrecerles un show a los miembros de la iglesia de manera que los que hayan estado tengan ánimo de volver la siguiente porque estuvo bueno el culto. Pero sus vidas, ¿cómo están? No hay
no hay manera de poderlos hacer reaccionar porque tampoco los programas de la iglesia están orientados a eso, sino están orientados al placer de la alabanza, al placer del compañerismo, pero no a la comunión con Dios. Entonces, ahí tenemos precisamente problemas serios de incredulidad. Ahora hay una sección, acá que no la vi o no la puse. Sí, no está. Yo creo que con esto voy a ir cerrando. Ya les voy a dar el texto para que ustedes lo puedan revisar allí. Es en, ya les digo, permítame. Estamos hablando de la sección donde las personas reciben un espíritu de estupor, pero es, vamos a ver si lo anoté más adelante, vamos, de los enemigos de la acción. No, ya les digo dónde está. Observación. No, es donde es una maldición que Dios les envió a los que no creyeron en Cristo en el tiempo de la gracia. Ok. Ok, aquí está en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Se los voy a leer. 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Creo que lo tienen en sus materiales, pero yo no lo puse aquí en la presentación. Se los voy a leer, pero les voy a comentar el contexto de estos textos. Y estamos todavía con el tema del espíritu de estupor. Aquí no habla de espíritu de estupor como tal, pero sí las consecuencias. Y viene como una maldición. Que es que este versículo nos está hablando lo que le va a suceder a una persona que entra del período de la gracia a la tribulación. Porque muchos dicen, bueno, yo voy a complacerme en este periodo y todo, y cuando Cristo venga y se vaya, entonces yo voy a recibir a Cristo. Lo siento, ya no hay oportunidad para ti. Si tú estás programando la salvación después del rapto, ya no se va a poder. ¿Por qué? Eso es lo que viene en el versículo. Dice así. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Y lo que describe acá es muy interesante. Dice, gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, si hay personas que ahora tú evangelizas y te rechazan, todavía tienen oportunidad para aceptar a Cristo mientras estemos en el tiempo de la gracia. Pero si esa persona que lo rechaza y no creyeron a la verdad y en ese momento viene Cristo y se lleva a sus santos, esa persona diría, pues era cierto lo que me dijo, entonces yo quiero recibir a Cristo. Y busca la iglesia y no hay nadie y va buscando, ya no hay, y entonces la persona, la salvación va a huir de ellos, ya la salvación ya no la van a poder tener. ¿Por qué? Porque hay una maldición para todos aquellos que rechazaron la verdad en el tiempo de la gracia. Y cuando ya estén en la tribulación, dice el Señor, que por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso la misma Biblia dice que la verdad salva, pero al que cree, pero al que no cree lo condena.
Y cuando rechazamos las palabras de Dios, justamente lo que experimentamos es una condenación. Y eso de creer la mentira, de creer ese poder engañoso que se les va a dar para que crean todas las cosas que se les están diciendo y no la palabra de Dios, eso es el espíritu de estupor. O sea, van a ser incapaces de discernir entre el bien y el mal. Van a ser personas que van a estar convencidos de que el mal es bueno y que lo que les están diciendo es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen esta maldición que les llegó de que puedan creer todas las cosas que se les están enseñando por el sistema del anticristo. Hermano Alfonso, adelante. Sí, pastor, Sí. eh, conforme a la escritura que acaba de leernos, este, se puede complementar con Deuteronomio 28, donde viene las bendiciones de la obediencia y Mm, las consecuencias de la desobediencia, porque es un sí. capítulo que está partido en dos, donde vienen las bendiciones de la Las obediencia. bendiciones y las maldiciones, sí. Es correcto, pastor. Ujú. Sí, Sí, hermano. entonces sí, vemos que son 14 bendiciones contra aproximadamente son 130 maldiciones, entonces pues está de pensar, ¿eh? Pero Sí, vivimos bajo exacto. la gracia y no bajo la ley, pero de todos modos va junto con pegado. Sí, no, la verdad es que aquí la vemos ya no como ley, sino como una consecuencia, Sí, ¿verdad? De correcto. haber desobedecido el rótulo que nos estaba dando la advertencia. Pero sí, muy cierto, hermano, y gracias por su aporte, porque teniendo tantas bendiciones, ¿por qué escogemos la desobediencia? Y luego nos quejamos, y algunos dicen, el hombre niega a Dios y todavía después que le pasan las cosas, todavía le echa la culpa a Dios. ¿Verdad? Todavía ni son responsables de sus mismos actos. Pero así es la situación. Y hay de aquellos que no reciban la verdad en el tiempo de la gracia. Es un tiempo tan hermoso y es tan fácil y nada más lo que tienes que hacer es dejarte ser ministrado por Dios y acercarte a Él. Y Él va a hacer las cosas en vez de que tú las hagas, porque es la gracia del Señor, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es que tengamos que hacer cosas para ser salvos, sino simplemente creer en Dios. Y aún la misma fe el Señor nos la da, porque cuando dice gracia, la gracia, recuerden que la gracia está ausente de estas personas que han desobedecido, pero la gracia está presente en aquellos que estamos cerca, bien cerca de el Señor y que estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu y que estamos en la palabra y que estamos en comunión con Él. Entonces ahí estamos experimentando lo que es la gracia de Dios. Y esa gracia es la que nos sostiene. La gracia es la fuerza que nos da el deseo de obedecer a Dios, pero también la capacidad de hacerlo porque así como Él nos da el querer, también nos da el hacer por su buena voluntad. Entonces, el punto principal, hermanos, es que esta gracia, la cual podemos disfrutarla nosotros porque por estar en comunión con Dios, permitamos que esa gracia nos transforme, nos cambie. Y si hemos entrado en un proceso de pereza, de negligencia, pues que nosotros por medio de la gracia del Señor podamos ser hábiles, sabios y escaparnos de los lazos del pecado. ¿Verdad? Entonces, algunas preguntas que quieran hacer o complementar, como algunos hermanos nos han dado ejemplos muy buenos. Los ejemplos nos ayudan para poder ver más claramente, ¿verdad? Los principios hechos realidad en sus vidas. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ya estamos casi finalizando. Nada más decirles que, hermano Roberto Méndez, adelante.
Sí, gracias, hermano. Una preguntita. Vamos a quedar aquí en este cuadrito, en esta diapositiva. Todavía no continuamos con la clase número 2, ¿verdad? Seguimos con ese cuadro, tenemos que verlo, ¿verdad? Y después seguimos con Sí, la 2. sí, este es un cuadro resumen. Si quieren lo podemos ver así rapidito. Y para entrar a la 2 ya la siguiente. Este cuadro que tenemos acá no es sino el resumen de de lo que venimos viendo. A ver, permítame. Ok, aquí está. El concepto que ya vimos, la pereza, la procrastinación, el espíritu de estupor, el ocio, la negligencia, ¿verdad? Y tenemos otro, creo que un poco más abajo. Bueno, ahí está. Entonces, estos conceptos están definidos ahí, una definición rápida. La pereza, falta de voluntad o energía en el esfuerzo. ¿Y cómo se manifiesta en nuestra vida? Sé que debo hacerlo, pero no tengo ganas. La procrastinación es el hábito de postergar las cosas importantes por algo trivial. Y lo haré en 10 minutos después de ver este video. Y así vamos pasando las cosas importantes para después. Y esto, por ejemplo, tengo que orar, sí, pero primero voy a hacer esto. Y estamos sustituyendo cosas espirituales por cosas que no tienen, son vacías. El espíritu de estupor es el estado de embotamiento espiritual y sensorial enviado como juicio o consecuencia de la dureza de corazón. Y oigo la palabra, pero no me mueve. Veo el problema, pero no siento urgencia de cambiarlo. Estamos escuchando un buen mensaje, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos viendo los principios eternos, pero no los entiendo, no los entiendo. Y ahí estás ya en un ciclo de consecuencia del pecado y de desobediencia, falta de perdón, de fe, etcétera. El ocio, sin contenido, sin propósito o mérito, sin valor, inactivo, infructuoso, perezoso o estéril. Ese es el ocio. Sé que tengo que hacer algo, pero creo que así estoy mejor. ¿Verdad? Así las expresiones que se puedan, como expresiones típicas, que nos impiden hacer la voluntad de Dios. En el caso de la negligencia, es una persona perezosa, lento, flojo o tímido. Describe a alguien sin energía, sin falta de entusiasmo o negligente. Me gustaría hacer lo que dice la Biblia, pero ahora no estoy con ánimo. Y podemos ver a personas muy bien intencionadas, pero no salen de sus problemas. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Como si están todos estos agentes que son muy sutiles. Muchas veces conviven con cristianos, quizás no todos, pero uno, otro, por ahí están. A mí me han salido, de hecho, cuando he estado preparando la clase, me han salido, uy, aquí tengo problemas yo, y aquí. Entonces, he tenido que ir haciendo ajustes, he tenido que ir reconociendo, y yo creo que esto nos toca de una u otra forma a todos, ¿verdad? Para poder hacer ajustes y cambios en nuestra vida. Pero lo importante es que reaccionamos. No digamos, no, eso no lo tengo yo, no, eso no tiene que ver conmigo, pero sí con aquel. Estamos pensando en otro. Pero ahí están estos enemigos que pueden llegar a darnos problemas en el futuro. Así que para la siguiente vamos con la clase 2, que es descubriendo y eliminando la pereza en nuestra vida. No se la vayan a perder porque aquí vamos a comenzar a ver soluciones. Ya cómo me voy a quitar. Y vamos a ir enemigo por enemigo, problema por problema. Y vamos a comenzar con la pereza. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ir ya saliendo. Y vamos a pedir que alguien nos ayude. Hermana Rosadela, por favor, si nos ayuda orando para finalizar. Padre mío, Padre eterno, perdónanos, Padre, de veras que no podemos más que arrepentirnos de todo nuestro corazón, de todos esos espíritus, Señor, por comienza, Señor, con algo, no es la pereza.
Señor, no sé qué decirte, Padre, pero tú sabes, Padre, que bien difícil estar delante de ti, desnuda nuestro corazón, engañoso y perverso, malo. Perdónanos, Padre, perdónanos. Yo es lo único que puedo decir en este momento. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre, porque tienes a tus siervos que nos dirigen cuando nos desviamos, Señor. Bendícelo, Señor, bendícelo. Solo puedo decirte, Señor, perdónanos. Quiero tomar la palabra de Nehemías cuando vio los escombros, Señor, y dijo, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Gracias, Padre, porque tú eres esperanza. No todo está perdido. Y la palabra tuya es la que nos da luz para salir de esas tinieblas, Señor. Bendice a nuestro Maestro, Señor. Sígalo usando. Y bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, Señor. Y ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.